Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto sexto, capítulo 18. Diti hace el voto de matar al rey Indra. Estamos en el verso 29, vamos a leer los versos 29 y 30. Advierto que el tema es un poco heavy metal, por decirlo de alguna manera. El tema puede sonar un poco radical, pero bueno, lo explicaremos lo mejor posible. Porque en el contexto contemporáneo, como todo vale, entonces es como que a veces estas cosas chocan. El contexto es que en la primera parte del capítulo ha descrito las dinastías del universo, la dinastía de los semidioses de Aditya, que controlan las fuerzas del bien y el orden universal, y los descendientes de Diti, que son los demonios, que controlan las vibraciones o las energías más bajas del universo, la pasión y la ignorancia, y fomentan valores en esas líneas. Diti quería vengarse de Indra, de hecho Indra es su sobrino. Indra es el rey de los semidioses, es el sobrino de Diti, porque el padre es el mismo para los dos, es Kashyapa, y quiere vengarse porque considera que Vishnu mató a los demonios Hiranyakashipu e Hiranyaksha, que eran los hijos mayores de Diti, por culpa de Indra, porque Vishnu lo hizo para proteger a Indra. El Bhagavatam dice: Indrari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge, que Krishna ete chamchakalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam, que Krishna, la suprema personalidad de Dios, desciende en diferentes encarnaciones, distintos avataras, para proteger a Indra, el rey de los semidioses, de sus enemigos. Ese es el contexto, y lo que ha sucedido hasta ahora es que Diti quiere que su marido le ayude a tener un hijo que tenga el poder para matar a Indra. Luego veremos en el capítulo que al final no pasó eso. Al final salieron los Maruts y se hicieron amigos de Indra y todo acabó muy feliz y Diti estaba contenta, todos contentos. Pero hubo un intento de vengarse de esta manera. Y Diti se ha acercado a Kashyapa y se ha aproximado de una manera muy amorosa para complacerle, para que luego él la apoye en su propósito. Y estamos en esa tesitura. Verso 29. Evam striya yadibhuto Vidvanapi manukyaya Bhattam nityaha vivasho Natachitra miyoshiti. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. El 29 no tiene significado, leeremos también el 30. Evam, así. Striya, por la mujer. Yadibhuta, encantado. Vidvan, muy erudito. Api, aunque. Manokyaya, muy experto. Bhadam, sí.
iti, iti, así, así, aha, aha, dijo, dijo, vivashaha, vivashaha, bajo su control, bajo su control, na, na, no, no, tat, tat, eso, eso, chitram, chitram, sorprendente, sorprendente, hi, y, en verdad, en verdad, yoshiti, yoshiti, en cuestión de mujeres. en cuestión de mujeres. Kashyapa Muni, a pesar de ser un gran erudito, quedó cautivado por los artificios de Diti y quedó bajo su control. Así pues, un día aseguró a su esposa que satisfaría sus deseos. Esa promesa en labios de un esposo no es sorprendente. En el comentario, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur escribe un par de frases mencionando esto, que no era sorprendente, que es natural que el marido quiera complacer a su esposa. Verso 30. Vilokyai kanta bhutani, bhutani adau prajapatihi, seyam chakre svadehardam, yaya pumsam matir rita. Al comienzo de la creación, el señor Brahma, el padre de las entidades vivientes del universo, se encontró con que todas las entidades vivientes estaban desapegadas. Entonces, para aumentar la población, creó a la mujer a partir de la mejor mitad del cuerpo del hombre, pues la conducta de la mujer arrastra tras de sí la mente del hombre. Utiliza la palabra svadehardham. Svadehardham quiere decir la propia mitad, la mejor mitad del cuerpo. Deja es cuerpo, sva, propio, ardham, mitad. Hay varias partes del Bhagavatam donde se menciona esto. Significado. Todo este universo se mueve bajo el hechizo del apego sexual, que fue creado por el señor Brahma para aumentar la población del universo, no solo en la sociedad humana, sino también en las demás especies. En el quinto canto, Maharaj Rishabhadev afirma: Pumsastriya mituni bhavametam. El mundo entero gira bajo el hechizo del deseo y la atracción sexual entre hombre y mujer. Cuando el hombre y la mujer se unen, el fuerte nudo de ese apego se estrecha cada vez más. De ese modo, el hombre se enreda en el modo de vida materialista. Esa es la ilusión del mundo material. La ilusión que actuó incluso sobre Kashyapa Muni, a pesar de que era un gran erudito, muy avanzado en el conocimiento espiritual. Como se afirma en la Manu Samhita 2.215 y en el Srimad Bhagavatam 9, 19, 17, Matlas Vashra Duhitrava Naviviktasano Pavet Balavan Indriyagramo Vitvamsam Apikarshati. Un hombre no debe relacionarse con una mujer en un lugar apartado, ni aunque se trate de su madre, su hermana o su hija, pues los sentidos son tan fuertes que pueden perder incluso a una persona de conocimiento avanzado.
Cuando un hombre se queda a solas con una mujer, sus deseos sexuales aumentan sin lugar a dudas. Por lo tanto, las palabras ekanta bhutani que se emplean en este verso indican que para evitar los deseos sexuales hay que evitar la compañía de mujeres tanto como sea posible. En otras partes del Bhagavatam para mujeres sería hombres, aunque hay una dinámica en la... Bueno, ahora lo comentaremos. En la psicología hay una dinámica que la mujer tiene un rol especial porque ha sido diseñada, como dice aquí, por Brahma, de la mejor mitad del hombre y tiene como un encanto especial. El deseo sexual es tan poderoso que dejará bajo su control a quien quede a solas con una mujer, aunque sea su madre, su hermana o su hija. Traducción de nuevo. Kashyapa Muni, a pesar de ser un gran erudito, quedó cautivado por los artificios de Diti y quedó bajo su control. Así pues, un día aseguró a su esposa que satisfaría sus deseos. Esa promesa en labios de un esposo no es sorprendente. Al comienzo de la creación, el señor Brahma, el padre de las entidades vivientes del universo, se encontró con que todas las entidades vivientes estaban desapegadas. Entonces, para aumentar la población, creó a la mujer a partir de la mejor mitad del cuerpo del hombre, pues la conducta de la mujer arrastra tras de sí la mente del hombre. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakchurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Satsvarupadas Goswami Iti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parece que sabían que venía de la sangre de brahmacharis, hermano. Y han puesto un verso heavy metal para tocar el tema. Hemos tenido en el Bhaktivedanta Manor, en una sangre europea de brahmacharis, había como 50 brahmacharis y estaban varios sannyasis, su santidad Praladananda Swami Maharaj, su santidad Chandramauli Swami Maharaj, su santidad Dayananda Swami Maharaj, su santidad Chanananda Swami Maharaj. La sangha fue muy buena, muy estimulante. El enfoque era un enfoque maduro, un enfoque tranquilo. Praladananda Maharaj comenzó en la introducción, los dejó a todos con cara de sorpresa porque empieza, dice, sí, tuvimos una sangha hace 15 años hacía que se había hecho otra en el Manor. No se había hecho otra europea desde entonces. Y dice, sí, se casaron todos. Entonces, claro, dejó a los brahmacharis así, como descolocados, ¿no? Porque normalmente esperaban que iba... Luego ya
que luego literalmente no era cierto. De hecho, Dayananda Swami era brahmachari entonces y tomó sannyas. O sea, que hubieron algunos que tomaron sannyas. Pero es verdad que la mayoría se casaron, de los que estaban hace 15 años. Entonces, bueno, fue una sangha muy, muy buena, compartiendo muchos temas. Cada uno de los sannyasis presentábamos un seminario de 2 sesiones. Yo presenté el tema de el monasticismo Vaishnava en el contexto contemporáneo. Y básicamente tuvimos una sesión para mirar cuáles eran los retos, los obstáculos, las dificultades, y otra parte que era para ver cuáles eran los gozos, los aspectos favorables de la vida monástica en el contexto moderno. El verso de hoy nos introduce lo que es podríamos hablar de la sexología del Bhagavatam, que es completamente distinta de la sexología moderna. Normalmente las personas que se declaran expertas en los temas sexuales suelen fomentar el dar rienda suelta a los impulsos sexuales. En la sexología del Bhagavatam no se fomenta esto. Se fomenta el autocontrol, el equilibrio, el utilizar el sexo de una forma responsable, el ser cuidadosos, como menciona el segundo verso de hoy, y el comentario menciona el ser cuidadosos, y a lo mejor se puede decir, bueno, pero qué exagerados que son, ¿no? Este verso que cita del Manu Samhita o del canto noveno del Bhagavatam es muy exagerado, o sea, no, solamente una persona que sea un animal va a hacer una barbaridad así, va a caer en el incesto. Pero el hecho, y os hago la pregunta, ¿conocéis a personas que hayan tenido incluso personas que hayan tenido una relación más o menos, no voy a decir una relación muy cercana, pero puede ser alguien conocido en el vecindario, en el pueblo, que haya tenido una relación incestuosa? ¿Conocéis casos así? Yo conozco. Todo estaba en secreto, Maharaj. Era un secretismo total. Aunque existiese, era un secretismo tan fuerte que la gente no se enteraba muchas veces. Ajá. Aunque eso existiese. Bien, eso es cierto. De hecho, aquí tuvimos un caso de protección al menor, que no vamos a entrar en detalles, pero que estaba relacionado con ese tema y que creó olas dentro de la familia, dentro de la comunidad y tal. Con lo cual, la advertencia que dan las escrituras de ser cuidadosos no es una exageración, está fundamentada en hechos reales. Sí, que la mayor parte de los abusos sexuales se dan en el ámbito familiar, la mayor parte. No son las violaciones, no, es dentro del ámbito familiar. Sí, así es. Así es algo que... ¿Y por qué es? Porque dice aquí que Brahma, voy a leer de nuevo el segundo verso, al comienzo de la creación, el señor Brahma, el padre de las entidades vivientes del universo, se encontró con que todas las entidades vivientes estaban desapegadas. Entonces, para aumentar la población, creó a la mujer a partir de la mejor mitad del cuerpo del hombre,
pues la conducta de la mujer arrastra tras de sí la mente del hombre. Y hay otra parte en el segundo canto que menciona otra cosa que hizo Brahma, porque no quedó todo ahí, sino que puso unas gotas de néctar en los órganos generativos, tanto de los hombres como de las mujeres. No solamente, como dice aquí, en los cuerpos humanos, sino en todos los cuerpos. ¿Para qué? Para fomentar la procreación, porque si no, no se llevaría a cabo la procreación. Si todo lo que te vas a llevar son dolores, pues los dolores del parto, aunque ahora se utilicen métodos de anestesia o métodos más avanzados en la medicina para disminuir los dolores, pero son dolores muy, muy fuertes que solamente quienes tenéis hijos los conocéis. Los hombres no los conocemos, solo de teoría o de haberlo visto o escuchado en las películas, ¿no? Como tenían aquella, igual lo habéis visto, hay un meme de estos, un meme, no es filosófico, nosotros lo usamos filosóficamente, pero en realidad lo hacen para anunciar el juego, para que la gente participe más de los videojuegos. Hay una mujer que está dando a luz, está en el hospital, y la están ayudando, va a salir el bebé, ¿no? Y de repente sale disparado el bebé, ¿lo habéis visto? Sale disparado, lo podéis buscar, buscáis Playmore, buscad Playmore en internet, Playmore Video y seguramente os saldrá. Entonces sale un bebé disparado y el bebé sale volando. Entonces conforme va volando, va gritando y se va transformando su cuerpo. Está desnudo, está tapando sus partes íntimas, es un varón, y sale disparado y va, conforme vuela, va creciendo y va gritando ¡ah! No dura ni medio minuto. Y cae, se transforma el cuerpo de bebé, de joven, de persona mayor, de viejo, y cae en la tumba. Cae en una tumba, ¡pum! Y se rompe la tumba. Y entonces termina, el meme termina, play more, juega más. Nosotros diríamos, en vez de play more, pray more, reza más. Entonces, claro, ahí se ve, solamente muchos varones solamente conocemos el tema del dolor por lo que hemos escuchado, o a lo mejor pues porque como se representa como en esta representación audiovisual, ¿no? Sí, bueno, también hemos asistido muchos hombres a los partos de nuestras mujeres y hemos visto las contracciones y hemos visto cómo sufren. Pero claro, quien lo sufre es la mujer, ¿no? No, ya, pero... El hombre está ahí está de espectador. A lo mejor se queda, no sabe cómo reaccionar, me imagino. Supongo que la primera vez será que no sabe cómo reaccionar, ¿no? Sí, bueno, te llaman en el momento justo y no puedes hacer nada, me refiero. Estás ahí mirando al lado de la cabeza de la madre, lo ves y ya está. Sí, como dura su tiempo, tiene su... Entonces, ¿por qué esto? O sea, de hecho, una reflexión que me venía cuando leía esta parte es el tema de la creación. La creación en el Srimad Bhagavatam está fundamentada, se habla de un diseño inteligente. Porque fijaos con lo bien que está hecho todo, de que por un lado hay sufrimiento, pero por otro lado hay cosas que dan satisfacción, y en este caso
el diseño de los cuerpos masculino y femenino para fomentar la procreación están diseñados de tal manera de que haya un disfrute en esa unión para que los sufrimientos que provienen también de la misma sean tolerables, porque si no no se podría llevar a cabo. Como dice aquí, las entidades vivientes estaban desapegadas. Y claro, como no había nada de lo que satisfacerse, pues bueno, tenían desapego. Entonces Brahma diseñó la creación de tal manera que hubiera un estímulo, ese estímulo sexual entre los polos opuestos, digámoslo así, aunque luego es cierto que hay hombres con inclinaciones femeninas y mujeres con inclinaciones masculinas y todo esto, pero hay cuerpo masculino y cuerpo femenino, eso es innegable, y la procreación viene a partir de la unión del cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Por mucho que ahora, pues bueno, se quiere respetar las elecciones de todo el mundo, pero también muchas veces no se valora lo que la madre naturaleza nos da de forma, para la redundancia, de forma natural. A veces no se valora o se trata de destruir y de contradecir por medios artificiales ese principio. En el Bhagavatam aparecen muchas secciones de ese tipo. Prabhupada en el comentario ha citado un verso de las instrucciones de Maharaj Rishabhadeva a sus hijos cuando los estaba preparando como brahmacharis, como estudiantes, y les explica, dice, Pumsastriya mituni bhavametam, tayor mito retaya granti mahu, que cuando los varones y las hembras, mujeres y hombres y mujeres, se unen, se produce un nudo muy fuerte en el corazón. Lo llama Hridaya Granthim. Hasta el punto que muchas veces la meta espiritual de la vida se olvida o queda en segundo, tercero o cuarto plano. La absorción en la vida familiar, en la vida material, se hace tan fuerte que la vida espiritual se neglige. Incluso aunque sean personas religiosas, personas con inclinaciones espirituales, pero existe esa tendencia. Dice que el resultado de esa unión, ato griha kshetra sutaktaditai, es que se expanden las necesidades de la vida. El hogar, griha, kshetra, el campo de actividad o la tierra que uno tenga, puede ser la tierra física o puede ser el campo de actividad que la persona desarrolle. Suta, los hijos, la descendencia. Apta, los familiares. De repente estás conectado con personas de la familia del cónyuge, del marido con la mujer o de la mujer con el marido, que a veces con personas que nunca te hubieras relacionado, que son muy diferentes. Que dices, bueno, y ahora, ¿a santo de qué me tengo que yo relacionar? Y tienes que cumplir con compromisos familiares. ¿Es verdad o no eso? Se llaman los cuñados. Se ve que es difícil entenderse con los cuñados. Esas son situaciones que se dan. A eso se le llama en sánscrito apta, los familiares. Vitai, la riqueza, y así se expanden las necesidades materiales. Todo eso a partir de la unión entre el hombre y la mujer. Es decir, que Brahma hizo un diseño de tal manera que el apego se estimulara a través
de la complacencia de los sentidos en esa unión entre cuerpos iguales pero diferentes. Iguales porque son humanos, son cuerpos igual de humanos, pero diferentes, con una psicología distinta, con elementos de uno que atrae al otro y del otro que atrae al uno. Son factores de la naturaleza material. Y todo eso para mantener a las almas entretenidas en el juego del samsara, el juego del ciclo de nacimientos y muertes repetidos. Y aquí estamos jugando, dice el Bhagavatam, las escrituras védicas dicen, desde tiempo inmemorial, desde solo Dios sabe cuándo. Llevamos tantas vidas naciendo y muriendo en el mundo de Maya, el mundo de la ilusión, que no podemos ni contarlas. Si pusiéramos una pizarra que ocupara toda esta pared, bueno, imaginad que no hay ventana, que es todo pared, desde el altar hasta esta pared de aquí, toda una pared, y fuera una pizarra y pusiéramos un número, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sería tantos ceros hasta el final, eso no igualaría el número de vidas que las almas encarnadas llevamos naciendo y muriendo y experimentando el disfrute separado de nuestra fuente, separado de Krishna. Bueno, tengo varias preguntas. Una es, hemos leído muchas veces, no sé dónde estará, que en esta era de Kali Yuga no está recomendado el brahmachari, el sannyas, que la gente debe casarse. O sea, no es bueno para las... También hemos leído, esa es una de las preguntas, también hemos leído en el Bhagavatam que una unión familiar de un hombre y una mujer es solo una persona, también, en un momento dado, es una unidad como ser, ¿no? Y luego la tercera es lo que has comentado, cuando había reuniones de muchísima gente, decía los budistas, no hay ninguna persona en los que estemos juntos que no haya sido alguna vez tu madre. O sea, Bien. los tres comentarios. Bien, gracias. Sí, sobre lo primero, hay un verso del Brahma Vaivarta Purana, Ashvamedam Gavalambam Sanyasa Palapaitrikam. El sánscrito de las otras dos líneas no lo recuerdo, pero el significado es que hay varias cosas que están prohibidas en la era de Kali, y una es la aceptación de la orden de vida de renuncia, la orden de renunciación. Se podría plantear la pregunta, ¿por qué entonces el movimiento para la conciencia de Krishna se dan iniciaciones en la orden de vida de renuncia? El propio Srila Prabhupada tomó la orden de renuncia, de monje renunciante. Srila Prabhupada siempre respondía a esto, que se aplica sobre todo al sannyas que está separado del servicio devocional. Y decía que el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo como devoto, tomó la orden de sannyas por una causa justa. Entonces Prabhupada solía concluir, si alguien lo mantiene, es bueno. Si alguien lo toma y no lo mantiene, no es bueno. Sí que es cierto que muchas veces no se recomienda, porque muchas veces la mayoría de las personas no pueden mantenerlo tal como se prescribe en las escrituras. Pero como decía también Santa Teresa de Ávila, en su autobiografía, en el libro de la vida que escribió siguiendo el consejo de su superior en la orden, un padre confesor les dio
le dio la orden de que escribiera su autobiografía. Y ella decía que cuando alguien sacrifica el placer de la vida familiar por Dios, que eso realmente es algo muy recompensado por Dios también. Y por eso hay personas, tanto hombres como mujeres, que a veces escogen esa vía, ese estilo de vida. Entonces, eso sería la respuesta a la primera pregunta. En el hecho de que el hombre y la mujer se vuelven uno, ciertamente, los Vedas hablan de que la unión matrimonial hace que se conviertan en uno. Por eso en la tradición védica el divorcio es algo que no se contempla, que tanto las escrituras como los maestros espirituales hablan en contra, aunque luego pueda ocurrir en el contexto moderno debido a la influencia de los valores de la era de Kali. Hay digamos que hay un aumento del adharma y una disminución del dharma que lleva a que esas cosas ocurran. Pero sí se habla de que se vuelven uno. Sí que es cierto que también en la tradición védica se prescriben, está el sistema de los 4 ashramas y el mantra védico que Prabhupada citaba a menudo, Panchasorvam Vanambraye, que a partir de que uno llega a la madurez de la vida, tradicionalmente en el sistema clásico antiguo, era a partir de los 50 años, los hombres y mujeres se casaban jóvenes, no como ahora que muchas veces la unión matrimonial o el compromiso serio se toma a partir de los 30 años, muchas veces, a veces muy tarde, 30, 40. Yo a los 44. Es algo que en el contexto moderno hay una diferencia de las edades, pero el principio es que al llegar a la madurez de la vida, marido y mujer deben dedicarse a la práctica de la austeridad y del desapego. Ese es el principio védico. Vanaprastha. Incluso si no toman sannyas, vanaprastha. Si alguien dice, no, pero yo me acojo a la cláusula del Brahma Vaivarta Purana que sannyas está prohibido ni en pintura. Entonces, bueno, toma vanaprastha. Puede decir, bueno, yo vivo en Nueva Rayamandala, vivo en el bosque. vivo en el bosque y entonces estoy practicando el vanaprastha. Entonces, ¿por qué esa práctica del desapego? Porque finalmente cada alma va a volar en su propio avión. Cuando llegue la muerte, el alma que está en el cuerpo del marido, el cuerpo de la mujer, son almas distintas, van a volar en su propio avión. Y es cierto que hay un beneficio mutuo por el haber realizado ese viaje juntos. Hay un beneficio mutuo, espiritual. Eso se explica en varias partes del Bhagavatam, no solamente entre los cónyuges, sino también con los descendientes, las generaciones futuras, se benefician del avance espiritual que puedan haber realizado sus ancestros. Especialmente si el avance se lleva a cabo en el término de la esencia espiritual, es decir, en el desarrollo del amor puro por Dios. Ese amor puro por Dios se transmite más allá de las limitaciones materiales y en las conexiones
que la persona haya tenido, o el alma haya tenido en la vida que alcanza la autorrealización. Con lo cual, en ese sentido, el que alguien renuncie a la vida en el plano terrenal para dedicarse a la vida monástica es beneficioso para sus familiares si esa renuncia se lleva a cabo correctamente o lo más correctamente posible. Porque correctamente en Kali Yuga, prácticamente hablando, hay defectos en todo. Dice el Bhagavatam Kali Dosha Niderajan, que la era de Kali es un océano de defectos. Pero hay una gran cualidad, Kirtanateva Krishnasya Mukta Sangha Paramuraye, que por medio del canto del santo nombre de Krishna, Krishna Kirtan, es posible alcanzar la morada suprema. Y lo de que el dicho budista de que todas las mujeres pueden haber sido tu madre, mujeres y hombres, porque Sí, todas las personas. todas las personas Que han tomamos sido alguna cuerpo vez su madre. de mujer, de hombre. Sí, efectivamente, tantísimas vidas que prácticamente hablando hemos podido estar conectados con todas las almas de una u otra manera. Es algo bastante inconcebible para el diminuto cerebro humano, pero la literatura védica lo describe de esta manera, desde tiempo inmemorial. Ahora bien, para terminar con el sufrimiento, tenemos que despertar y regresar al verdadero hogar, de vuelta al hogar, de vuelta a Krishna, de vuelta a Dios. De otro modo, siempre estaremos experimentando los sufrimientos del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Seamos lo que seamos. ¿Alguna otra pregunta o comentario que queráis hacer? Un comentario. Dice que la mujer nació de la mejor mitad de la parte del hombre. ¿Qué tiene? Quiero recordar que la Biblia dice que también que nació de la costilla del hombre, ¿ahora sí? Eso yo recuerdo de niño, nos contaban eso, Yo de verdad. en la creación, ¿no? de la costilla de la costilla de Adán, ¿no? Adán, sí. Eva nace de la costilla de Adán. Que no quería que estuviera solo y de la costilla sacó. Y la costilla es como algo muy... ¿Hay alguna similitud? O? Bueno, hay una similitud, ¿no? Parece. Bastante. Bastante. Seguramente saldría de los Vedas, toda la Biblia y todos los textos védicos y todos los textos de la Biblia seguramente tienen su origen poquito a poco según fue pasando a Persia, viene de los Vedas. Así que igual ha salido de... Si el hombre se pasa, la mujer puede decirle que sale de la mejor mitad, o sea, tú, que no te pases. Tú Es la peor mitad. Claro, la mejor mitad te implica que la otra es la peor mitad, ¿no? O sea, no te pases. ¿Quiénes serán los mejores devotos? Los mejores devotos. Cuando le dijeron a Narada que encontrara el mejor devoto más para Krishna, ¿quiénes eran? Las gopis. Eran mujeres. Cuando búscame quién, las gopis eran las mejores. Entonces Dios haría las cosas. Sí, voy a leer, para terminar, voy a leer un significado. En el canto tercero hay varios versos, también de estos, decía al principio heavy metal, así fuertes. Voy a leer las traducciones y un significado en el que Prabhupada habla de este tema, de la belleza del Radharani que atrae a Krishna.
Por si lo queréis mirar luego con más detenimiento, es el tercer canto, capítulo 31, las enseñanzas del señor Kapila sobre los movimientos de los seres vivientes, y es desde el verso 35 hasta el 41. El tercer canto, ¿qué capítulo? Capítulo 31, del verso 35 al 41, voy a leer solo las traducciones y el comentario al verso 38. No hay nada que provoque en el hombre una pasión y un cautiverio tan intensos como el apego a una mujer o a la compañía de hombres interesados en mujeres. Brahma, al ver a su propia hija, quedó confundido por sus encantos y, transformándose en venado, corrió desvergonzadamente tras ella, que había adoptado la forma de una cierva. Los hijos lo pararon y rectificó todo, pero es toda una enseñanza. Con excepción del sabio Narayana, ninguna de las entidades vivientes generadas por Brahma, a saber, hombres, o sea, seres humanos, semidioses y animales, es inmune a la atracción de Maya en la forma de la mujer. Trata tan solo de entender la poderosa fuerza de mi Maya en la forma de la mujer. Con un simple movimiento de cejas puede mantener bajo su dominio incluso a los más grandes conquistadores del mundo. Aquel que aspira a alcanzar la culminación del yoga y ha comprendido su ser, habiéndome ofrecido servicio, nunca debe relacionarse con una mujer atractiva, pues en las escrituras se declara que para el devoto que avanza, una mujer atractiva es la puerta que conduce al infierno. La mujer, creada por el Señor, es la representación de Maya. Quien se relacione con dicha Maya aceptando servicios debe saber con seguridad que eso conduce a la muerte como un pozo oculto por la hierba. Claro, aquí el lenguaje se puede decir, suena muy patriarcal esto, ¿no? Y de nosotras qué, ¿no? Y parece, nosotros somos las malas y ellos son los buenos. Hay que ver el contexto hablamos de un contexto de una sociedad clásica, védica, habla de la mujer, dice, una entidad viviente que por haberse apegado a una mujer en la vida anterior ha recibido un cuerpo de mujer, neciamente contempla a Maya en la forma de un hombre, su esposo, como proveedor de riqueza, hijos, casa y demás bienes materiales. Muestra la psicología, la mujer busca más la seguridad, la protección, que todo esté en orden, el hogar, y el hombre busca más el disfrute de los sentidos. Es un poco las psicologías suelen ser, así hablando en términos generales. Y ahora leo el significado. Esta es una página y ya cerramos. Prabhupada dice, en la historia del mundo hay muchos ejemplos de grandes conquistadores cautivados por los encantos de alguna Cleopatra. Esa cautivadora potencia de la mujer y la atracción que el hombre siente por ella deben estudiarse. Esa sería la sexología del Bhagavatam. ¿De dónde provienen? Según el Vedanta Sutra, podemos entender que todo proviene de la suprema personalidad de Dios. Chamadi Asya Yataha. La suprema personalidad de Dios, es decir, la persona suprema, el Brahman,
la verdad absoluta, es la fuente de quien todo emana. El cautivador atractivo de la mujer y la susceptibilidad del hombre a ese atractivo deben existir también en la suprema personalidad de Dios, en el mundo espiritual, y deben estar representados en los pasatiempos trascendentales del Señor. El Señor es la persona suprema, el varón supremo. En él existe una propensión análoga a la del varón común, que quiere ser atraído por el sexo opuesto. Él también quiere ser atraído por los hermosos rasgos de una mujer. La siguiente pregunta es, él quiere quedar cautivado por ese atractivo de la mujer, pero ¿qué mujer? ¿Se sentirá atraído por una mujer material? Imposible. Incluso en la existencia material, algunos han podido abandonar la atracción por la mujer al sentirse atraídos por el Brahman Supremo, como en el caso de Haridas Thakur. Una hermosa prostituta trató de seducirle en la oscuridad de la noche, pero Haridas Thakur estaba firmemente establecido en el servicio devocional, en el amor trascendental por Dios, y no pudo cautivarle. Al contrario, su presencia trascendental convirtió a la prostituta en una gran devota. Así pues, ese atractivo material no tiene ninguna posibilidad de atraer al Señor Supremo. Cuando Él quiere ser atraído por una mujer, tiene que crearla a partir de su propia energía. Esa mujer es Radharani. Los Goswamis explican que Radharani es la manifestación de la potencia de placer de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando el Señor Supremo quiere obtener placer trascendental, tiene que crear una mujer a partir de su potencia interna. Por eso adoramos a Radha y Krishna. Radha atrae a Krishna. Krishna se siente atraído por Radha. Viceversa también. Así pues, la tendencia a sentir atracción por la belleza femenina es natural, pues también existe en el mundo espiritual. En el mundo material se proyecta su reflejo desvirtuado, que es la causa de tantísimas cegueras e ilusiones. Si nos acostumbramos a sustituir el atractivo de la belleza material por el atractivo de la belleza de Radharani y Krishna, comprobaremos la verdad de la afirmación del Bhagavad Gita, Param Dritsva Nivartate. Cuando nos vemos atraídos por la belleza trascendental de Radha y Krishna, la belleza material femenina deja de atraernos. Ese es el significado especial de la adoración de Radha Krishna. Shri Shri Radha Govinda Chandra Ki Jai. Muchas gracias. Hare Krishna.